Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. At the end of March, I decided to take my boys on a trip to some national parks in southern Utah. Unfortunately, our trip took a turn for the worse when my check engine light came on. Fortunately, we were still able to have some fun in Zion National Park. This story is told in the first person using the past and conditional tenses. Important vocabulary in the story includes la primavera, spring, aceite, oil, estrellas, stars, estanque, pool, and sendero, trail. I hope you enjoy this first installment of our trip, las vacaciones de primavera y el problema de mi coche. En los Estados Unidos, muchas escuelas tienen una semana de vacaciones en la primavera. Estas vacaciones típicamente ocurren en marzo o abril. Este año decidí planear una aventura en el sur de Utah para las vacaciones de primavera. Y realmente fue una aventura. Quería visitar 3 parques nacionales. El sur de Utah tiene 5 parques nacionales. Ya hemos visitado el Parque Nacional de Arches o Arcos y Canyonlands o la Tierra de Cañones. Entonces, en este viaje, quería visitar los parques nacionales de Sion, el Cañón de Bryce y el Arrecife Capital. Compré 2 noches en un hotel cerca de Sion y una noche en el Cañón de Bryce. Mi plan fue llegar al Parque Nacional de Sion a las 3 de la tarde el lunes, pasear por uno de los múltiples senderos, ver las estrellas en la noche, caminar más el segundo día, manejar a Bryce el tercer día y caminar allá, e ir al Arrecife Capital en la mañana del cuarto día. Saldríamos el lunes y volveríamos muy tarde el jueves. Así tendríamos 3 días en casa para terminar las vacaciones tranquilamente antes de volver a la escuela. El viernes, antes del viaje, llevé mi coche al taller, donde cambiaron el aceite y revisaron el coche. No quería tener problemas en el viaje. Cambiaron unos filtros y bujías y me dijeron que todo estaba en orden. Empacamos el coche por la noche el domingo. En la mañana llenamos botellas de agua y nos fuimos de la casa a las 8. Pasamos por el supermercado para comprar unas meriendas. Pusimos el libro audio de Harry Potter, la Orden del Fénix, y empezamos el largo viaje a Cedar City, Utah. Todo iba bien hasta que una luz apareció en el panel de instrumentos. Fue la luz de checar el motor. Desafortunadamente, no había mucho
alrededor de mí cuando la luz apareció. No hay muchos pueblos en la carretera 70 en Utah. Paré el coche en la intersección de las carreteras 70 y 15 en el oeste de Utah. Chequé debajo del coche y no vi nada. Abrí el capó del coche y revisé el motor y no vi nada. Pero fue obvio que algo no estaba bien. El motor tuvo problemas y yo estaba muy frustrada. El pueblo más cercano en este punto fue Beaver, Utah. Como el coche estaba funcionando, aunque no muy bien, decidí ir a Beaver y buscar un mecánico allá. En el camino a Beaver, Utah, tuve otro problema. La cantidad de gasolina en el tanque estaba bajando rápidamente. Originalmente tenía gasolina más que suficiente para llegar, pero el tanque llegó a 0 cuando todavía tenía 1 milla a la salida. Por suerte, el coche no se murió y hay una estación de gas al fin de la salida. Llegamos y llenamos el tanque. Después de llenar el tanque en la estación de gas, el coche no quería arrancar. Por fin arrancó, pero sabía que tenía que hacer algo. No pudimos continuar el viaje con el coche así. Fuimos a Napa, una tienda de partes automóviles. Una empleada muy simpática conectó la computadora al coche para ver los códigos del motor. Hubo un problema con el primer cilindro. La mujer me recomendó que fuera al Chevron, una estación de servicio con un mecánico que se llama Rick. Llegamos a la estación de servicio y Rick revisó el coche. Al principio pensó que solo necesitábamos un tubo cambiado, pero después de 1 hora fue obvio que necesitaba más. Había gasolina en el aceite y el primer cilindro del motor requería un nuevo inyector. Rick necesitaría a menos 2 días para trabajar, porque no pudo recibir el parte hasta el próximo día. Entré en mi teléfono para buscar un coche para rentar. Ya tuve 2 noches en un hotel, entonces solo necesitaba cómo llegar. No había nada en Beaver, pero Cedar City tenía coches. El problema es que Cedar City es 1 hora al sur de Beaver y no teníamos cómo llegar. Un hombre que trabaja en la estación de servicio oyó de nuestro problema. Él ofreció llevarnos al coche en Cedar City. Entonces agarramos las cosas esenciales del coche y nos fuimos. Renté el coche, comimos y mis hijos y yo fuimos al hotel. Llegamos mucho más tarde que mi hora planeada de las 3.
No pudimos caminar en un sendero en el Parque Nacional porque estaba cerrado, pero decidimos que todavía podríamos ver las estrellas. Agarramos el telescopio y los binoculares y fuimos por la carretera a un lugar solitario. Las estrellas eran increíbles. Como hay poca polución de luz en el parque de Sion, las estrellas eran extra brillantes. Hacía frío, pero nos divertimos mirando las estrellas y tomando fotos. Después de 1 hora, volvimos al hotel para dormir después del largo día. En la mañana comimos un desayuno excelente en el hotel y fuimos al parque. El parque de Sion es uno de los parques nacionales más visitados. A causa de eso, tiene un sistema de autobuses. Es necesario estacionar tu coche y tomar un autobús a los senderos en el parque. Para encontrar un sitio para estacionar, es necesario llegar muy temprano al parque. Después de estacionar el coche, caminamos al centro de información. Allá hicimos cola para subir al autobús. Tuvimos que esperar unos 20 minutos en línea. Primero fuimos al sendero de los estanques Esmeralda. Caminamos por más o menos 3 millas o 5 kilómetros. En el sendero vimos el río Virgen y 2 estanques con cascadas bonitas. El primer estanque tiene varias cascadas. El último estanque tiene una cascada muy, muy alta. Todavía había mucho hielo, algo que no es típico en el sur de Utah al fin de marzo. Los niños escalaron las rocas cerca del estanque y yo tomé muchas fotos y videos. Por desgracia, mi hijo mayor se cayó en una de las rocas y se raspó el tobillo. Limpié su tobillo con agua y lo cubrí con una venda, porque siempre ando preparada por los accidentes. Después del sendero de los estanques Esmeralda, fuimos al último sendero en el camino. Este sendero está junto al río Virgen. Allá había más cascadas increíbles. Nos sentamos mirando una de las cascadas para almorzar. El sendero junto al río es un poco más de 2 millas o 3,5 kilómetros. Fue divertido caminar junto al río y subir y bajar las rocas grandes. Después de nuestro tiempo en esos 2 senderos, estábamos muy cansados. Volvimos al hotel y cenamos. Vimos una película en la televisión y dormimos. El próximo día fue el último en el Parque Nacional de Sion. Otra vez fuimos temprano y subimos al autobús. Esta vez bajamos en la corte de los patriarcas. Caminamos en un sendero y vimos pavos silvestres. Éramos las únicas personas en el sendero y nos divertimos corriendo y disfrutando del escenario hermoso. No pudimos pasar demasiado tiempo en Sion ese día
porque tuvimos que devolver el coche rentado en Cedar City y regresar a Beaver y nuestro coche antes de continuar al cañón de Bryce. Pero este es otra historia larga que voy a continuar otro día. El fin. Today's story is the first half of our spring break adventure. Please check out the transcript and pictures on my blog, where you can also download a Spanish-English transcript. You can find a direct link in the show notes. Today, I would like to thank Ruth, who said, I am a French teacher who wants to learn Spanish, a goal towards which I am progressing with the help of your nifty stories. Thank you for the work you put into them. Sending warm sentiments from Chattanooga. Gracias, Ruth. I love that you want to be multilingual. And I also need to thank you for being a language teacher. I know how hard it can be. If you are interested in supporting the creation of simple stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.